Buenos días a todos. Amanda, ¿tú estás lista? Sí, muchas gracias. Perfecto. Tuvimos ahí unos temas técnicos, pero bueno, ya estamos listos para empezar. A mí me tocó darles la bienvenida el día de hoy. Muy contento que haya 84 participantes, todo un éxito. Seguramente ahorita se van a sumar un poquito más. Mi nombre es Ricardo Puente, yo soy el director comercial de la revista Mercados.0. Como les decía, estoy muy contento de poderles dar la bienvenida el día de hoy, pero sobre todo agradecerles el tiempo que hoy en día es muy valioso. Entonces, de verdad, mil gracias. Quisiera presentarles a la estrella del día de hoy. Amanda ya anda por aquí. Amanda Bernstein es directora general de Weber Shandwick México. Weber Shandwick es una de las firmas internacionales más importantes en relaciones públicas en el mundo. Weber Shandwick fue honrada en el 2019 como agencia global del año por PR Week. Además, Amanda tiene una maestría en política internacional por la Universidad de Chicago y una licenciatura en relaciones internacionales por la Universidad Iberoamericana. Dentro de los reconocimientos que ha tenido Amanda, pues ha sido nombrada en diferentes ocasiones como líder en la mercadotecnia por la revista Mercados.0 y además como Women to Watch. Entonces, pues bienvenida Amanda, mil gracias por aceptar a este reto y bienvenida. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a Merca. Y empezamos. Y al final va a haber tiempo para preguntas. La idea es que esto les funcione, que sea una ponencia práctica y que sobre todo tengamos espacio para preguntas y respuestas. Bueno, el título es La salud en redes sociales, salud con doble significado sin duda, y un poquito el objetivo es compartirles el punto de vista que tenemos en Weber sobre cómo esta pandemia ha afectado las campañas en redes sociales y algunas consideraciones que ustedes pueden tomar y aplicar para operar en esta nueva normalidad, ¿no? Yo quisiera enfatizar algunos conceptos claves en este momento, que es sin duda el equilibrio en el negocio, conceptos como comunidad, flexibilidad, propósito y empatía, ¿no? Que son conceptos que a lo largo de la presentación los voy a enfatizar mucho y básicamente la presentación está dividida un poquito, entender el clima, qué acciones están tomando las empresas, recomendaciones para redes sociales y algunas consideraciones finales. Entonces, si quieren con eso, arrancamos. La siguiente lámina, por favor. Entonces, bueno, ya les hablé del panorama. Si quieres la siguiente, por favor. Justo si hay una palabra que define la situación en la que estamos, en inglés es disequilibrium, en español desequilibrio, pero sin duda el desequilibrio es la nueva realidad. La siguiente, por favor. Estamos viendo que estamos inmersos en un estado justamente de desequilibrio. La mayoría de las fuentes en los medios están siendo completamente absorbidos por temas del COVID, obviamente, y es uno de los temas sin duda más opinados en Internet. Entonces, en la medida que la pandemia sigue creciendo, impactando todos los aspectos de nuestras vidas, también impacta la necesidad de hablar sobre ello en las redes sociales. Y esto promete ser una conversación pública muy larga y tenemos que estar preparados para eso. La siguiente, por favor. Una de las principales pandemias, digamos, en el mundo de comunicación que hemos identificado es, sin duda, la desinformación. Estamos viendo que la desinformación está dominando. Tenemos mucha difusión de información dudosa, noticias falsas, vacíos de información, que con mucha frecuencia y a veces de forma peligrosa es aceptada como verdadera por ciudadanos temerosos que están buscando justamente certeza y seguridad. Me parece que el caso que ven en su pantalla de Eugenio Derbez es un buen ejemplo de cómo está habiendo una nueva conversación sobre la desinformación y las fuentes de información de diferente, ¿no? Esta conversación y confrontación pública entre líderes, actores
y gobierno. Por ejemplo, en el caso de Eugenio Derbez, que habló sobre el tema de COVID y la necesidad de ayudar a Baja California, que es uno de los estados más afectados por la contingencia y el tema de salud. Entonces estamos viendo que realmente hay una nueva conversación pública sobre la fake news, ¿no? Como que ya había bajado el fake news después de las elecciones y con este tema vuelve a la agenda pública el tema de fake news. La siguiente, por favor. Algo que ha sido muy fuerte y que hemos notado es justamente todas las cancelaciones de conferencias, juntas, encuentros a nivel nacional y mundial, que en un principio no dudaban en cancelar, después empieza en febrero con el Congreso Internacional Móvil de Barcelona, ¿no? Que fue uno de los primeros grandes congresos que decide cancelar, pero sobre todo el impacto que esto va a tener en el intercambio global de conocimiento es un takeaway importante, pero también cómo entonces las conferencias y los congresos van a llegar a una nueva realidad virtual. Con uno de nuestros principales clientes teníamos un congreso regional para todos sus empleados. En un principio cancelamos ese congreso y hoy decidimos llevarlo a cabo de forma virtual, donde 150 empleados a nivel regional de América Latina se van a conectar por 2 horas un día y 2 horas otro día, pero qué nuevos retos en materia de comunicación y sobre todo para la gente que trabajamos en marketing, qué tipo de retos esto nos conlleva en términos de planeación, en términos de organización. Entonces creo que va a venir una nueva realidad de congresos y sobre todo estos encuentros virtuales que vamos a tener que acomodar en esta nueva normalidad. La siguiente, por favor. Las redes sociales, sin duda, están proviendo una oportunidad de conexión durante la cuarentena. Es muy interesante, además de estos webinars y estas conexiones que todo el mundo está teniendo, justamente cómo estamos viendo nuevas oportunidades de conexión social, conciertos, teatro digital, capacitación, estos recorridos virtuales de museos y muchas cosas más. Y lo que a mí me parece relevante para ustedes es muchos de estos cambios de consumo o de comportamiento del consumidor durante la cuarentena van a perdurar en la nueva normalidad. Vemos, por ejemplo, que si yo, por ejemplo, no pedía el súper por una app, hoy con esta nueva contingencia, ya estoy pidiendo mi súper por app. Quizás cuando esto termine ya no regrese a ir físicamente al supermercado y continúe pidiendo mi súper digitalmente. Entonces, sin duda vamos a ver, y sobre todo para el mercado mexicano, un crecimiento del uso del e-commerce, una nueva confianza por el e-commerce. Entonces, eso me parece muy interesante en estos momentos. La siguiente, por favor. Creo que también ha sido muy interesante, así como les decía de la nueva discusión de los fake news, también el nuevo rol de las redes sociales ante ante este contexto incierto y sobre todo de mucha desinformación. Estamos viendo cómo distintas plataformas están uniendo fuerzas y adaptándose rápidamente para combatir la difusión de información falsa y destacar fuentes con buena reputación. El caso muy interesante, sin duda Facebook entendió y aprendió, ¿no? de las últimas elecciones en Estados Unidos y todo el data breach que tuvo, pero Facebook puntualmente realizó acciones importantes. Uno, ajustó sus algoritmos para identificar noticias falsas o que provoquen malos entendidos. Creó una sección en el feed de actualizaciones donde puedes consultar información verificada sobre COVID en tu país o en tu ciudad, y creó un modo silencioso que te permite navegar entre el contenido sin estas distracciones publicitarias que antes tenía. Entonces creo que es muy interesante ver cómo estas redes sociales están adaptándose a esta nueva realidad. Pinterest es un caso súper interesante que está sacando como resultados
muy puntuales sobre el COVID. Entonces estás viendo algo que por lo menos lo habías asociado tradicionalmente con pasatiempos o con arte y cocina, está jugando un rol mucho más significativo, donde está combatiendo desinformación. Estás viendo que lanza una app de autodiagnóstico, por ejemplo, una app como Pinterest. Entonces no es una asociación natural que Pinterest esté dando esta información. Estamos viendo, por ejemplo, que TikTok se está usando como una herramienta más allá de bailes, ¿no? De mis hijos pubertos bailando todo el tiempo. Estás viendo como TikTok está haciendo también una tarea de información sobre la creatividad, sobre educación desde casa, y también está teniendo un rol significativo. Entonces en pantalla ven el caso de Facebook, ven el caso de Pinterest, y sobre todo esta personalización de Facebook, ¿no? Carlos actúa ahora para frenar la propagación del coronavirus. Entonces hay un nuevo rol de las redes sociales, que es un rol un poco más significativo y de responsabilidad. La siguiente, por favor. Como les decía, el caso de Pinterest me parece súper interesante. Estamos encontrando la normalidad en sitios como Pinterest. Existe un interés aumentado por el contenido relacionado a esta new normal, como dicen, o al nuevo entorno en COVID. Pinterest ha sido testigo del incremento en búsquedas para ideas de planes, viajes frustrados. Entonces, Pinterest está teniendo un rol ya no solo en redes sociales, pero dentro de nuestra vida, dentro de nuestra casa. Entonces estamos viendo un juego en donde el offline y el online están conviviendo y están interactuando de una forma muy significativa. Instagram TV me parece también otro ejemplo que no mencioné, que también está teniendo un rol muy interesante. A Instagram Instagram había tenido un poquito retos en posicionar a Instagram TV por el tema Stories. Hoy Instagram TV se ha vuelto un canal indispensable para diferentes clases de ejercicio. Entonces Instagram TV llega con fuerza. Marcas de moda, por ejemplo, están usando mucho Instagram TV para tener conversaciones, pláticas con diseñadores, y ha dejado de lado un poco ese rol que se había conceptualizado un poquito superficial para tener un rol más significativo de nuevo. La siguiente, por favor. Creo que algo que es muy importante es que en tiempos de este desequilibrio, como nombramos este momento, el concepto del valor y el rol de las marcas está jugando un rol más importante. Es decir, hoy la estrategia de comunicación ya no debe solo enfocarse en llamar la atención para generar valor, sino más bien las marcas deben generar valor para recibir atención. Y nuestro objetivo en estos tiempos, o el objetivo, como lo hemos hablado con nuestros clientes, es de informar, no de promover y vender. Y creo que esto pone sobre la mesa el concepto de propósito al centro, es decir, la responsabilidad social entendida como un ejercicio comunitario externo al DNA del negocio, cobra otro sentido. Hoy el propósito se vuelve el rol fundamental de las empresas, y vemos muchos ejemplos de Walmart México, cómo está respondiendo, BBVA, muy interesante, teniendo y aprovechando su banca móvil, que es un canal increíble de comunicación para, si ves borroso, significa que estás muy estresado, con mensajes psicológicos, mensajes de salud. Novartis hablando sobre todo de los estudios avanzados que tiene en vacunas, Burger King otorgando bono a sus empleados. A ver, digamos, estos son solo unos ejemplos, pero hay muchos ejemplos del nuevo rol de las marcas, y sobre todo las marcas mexicanas se están viendo en la necesidad de cubrir un vacío de apoyo que el gobierno no está dando. Entonces, las empresas mexicanas, si antes no tenían claro el rol del propósito, me parece que ante esta contingencia lo entienden mejor que nunca. El rol de la marca hoy debe ir más allá del negocio y debe tener y cumplir un rol significativo en la vida de las personas.
La siguiente, por favor. Sin duda, esto también presenta un reto para el tono y de la comunicación. Y aquí entra el título de esta ponencia, que era la salud, ¿no? Y estamos viendo que las fuentes de información, estamos viendo dos tendencias importantes, que las grandes empresas de farma, los expertos, digamos, como Novartis, por ejemplo, se vuelve una fuente confiable de información para consumidores y para no consumidores. Entonces estamos regresando a buscar en páginas de organismos como la OMS, como Novartis y las grandes empresas de farma, información sobre la contingencia. Y por otro lado, estamos viendo que las empresas no relacionadas directamente con salud hoy se vuelven empresas de salud. Es decir, hoy todas las empresas son de alguna manera empresas de salud. Entonces, Bodega Aurrerá nos está dando recomendaciones sobre medidas sanitarias, ¿no? No solo la farma nos los está diciendo, sino hoy todo mundo tiene una voz en ese mundo. Y también creo que es una nueva responsabilidad, por lo mismo que la salud se vuelve el tema predominante, cómo colocamos estos mensajes y cómo tenemos que tener una nueva responsabilidad y sensibilidad hacia la información que estamos compartiendo. Aquí un poco lo que me parece muy importante enfatizar es esta necesidad de reevaluar, escuchar y ajustar. Venimos de un mundo en donde las campañas se determinaban, ¿no?, en periodos ¿no?, muy largos, y si querías cambiar tu estrategia, pues te tenías que esperar, digamos, o no cambiabas porque ya habías pautado esa campaña. Hoy el COVID nos ubica en un territorio inesperado que evoluciona ¿no? Evoluciona a una velocidad impresionante, y es necesario y recomendable que las marcas estén evaluando constantemente su estrategia para asegurar que están aportando un enfoque valioso y empático con su comunidad. Es decir, eh, reevaluar KPIs, ¿no? Muchos planes originales que teníamos en enero, en marzo, abril, están cubriendo o cobrando una nueva realidad. Entonces tenemos que reajustar y reevaluar nuestros KPIs de cómo estamos midiendo el impacto. Nosotros, por ejemplo, con Liverpool habíamos hecho una estrategia para el Día Internacional de la Mujer, en donde diferentes líderes de opinión tenían un mensaje, iban a usar unas camisetas, y la verdad es que detuvimos esa campaña porque fue la marcha del 9 de marzo y nos parecía insensible relacionar moda con la causa de la mujer en ese contexto. Y hoy, en este nuevo contexto, hemos buscado de forma orgánica a esos diferentes líderes, a esos diferentes embajadores de marca, y sacaron esa campaña, lo postearon de una forma muy sensible, muy empática, no patrocinada. Entonces, campañas están cobrando nueva relevancia en este momento. Considerar la cadencia. Creo que tenemos que ser muy sensibles a no saturar las redes de información innecesaria. Hay un sentimiento que el contenido es todo, que digital es todo, y que tenemos que sacar por sacar, o tenemos que informar y tenemos que estar ahí presente. Yo creo que es muy importante no perder el respeto también por contenido de valor, es decir, contenido correcto, y sobre todo valorar mucho la escucha. Tenemos que estar midiendo y entendiendo qué es lo que la gente quiere escuchar, y sobre todo hay una correlación entre los momentos que estamos viviendo en esta contingencia con la información que quiere recibir el consumidor. Es decir, hoy que estamos a un mes de estar en cuarentena, ya podríamos estar hablando o empezar a hablar de cosas no directamente relacionadas a la crisis, pero eso lo entendimos solo por una escucha. Entonces, realmente estar midiendo el comportamiento de tu comunidad digital es súper importante, y no asumir que solo quieren escuchar de COVID, o no asumir ¿no?, que pueden escuchar de cosas y campañas tradicionales. Entonces, reevaluar KPIs, conciliar cadencia y realmente estar escuchando y ajustando es muy importante. La siguiente, por favor. Creo, y este es como uno de los más importantes takeaways, es los nuevos héroes son los que no pueden quedarse en casa.
Los empleados, los doctores, enfermeras, preparadores de comida son los nuevos embajadores y líderes de opinión que estamos viendo. Eh, es decir, hay una nueva valorización por el influencer y el rol del influencer y quién puede ser un influencer. Y sin duda, empleados están jugando un rol extremadamente relevante en campañas de comunicación y en redes sociales. Estamos viendo cómo se están volviendo voceros, se están volviendo ejemplos a seguir para las personas. Estos son ejemplos, obviamente los doctores, enfermeras, hay una nueva valorización por esta gente y sobre todo por lo que esta gente necesita y quiere decir en estos momentos. La siguiente, por favor. La parte de influencers, creo que si todos nos veníamos cuestionando el rol de los influencers, cómo van a seguir en este momento. Creo que los influencers hoy están en un momento particularmente vulnerable. Definitivamente se están redefiniendo ellos mismos en términos de cómo manejar la información y la personalidad digital que tienen. Estábamos acostumbrados a verlos viajando, comiendo, disfrutando, y hoy eso es perfectamente insensible y realmente criticable que sigan en esa visión. Entonces, yo creo que vamos a ver una tendencia hacia mensajes mucho más reales, honestos y de propósito entre los influencers. Las imágenes también van a cambiar. El beso del novio enamorado, pues hoy es totalmente insensible e incongruente con la realidad. Y también creo que también las marcas vamos a poder afianzar nuestra relación con los influencers, también entendiendo sus necesidades y también acercándonos a ellos, ya que ellos también están perdiendo negocio. Es decir, al influencer pocas veces se le trata con empatía porque tenemos este concepto que el influencer vive la vida perfecta y es totalmente superficial. Eh, y hoy también las marcas tenemos una oportunidad de entablar una nueva relación con los influencers y entenderlos también porque ellos también tienen un negocio. Entonces, para mí, la nueva dinámica del influencer y la relación del influencer con su comunidad y con marcas va a cambiar dramáticamente. La siguiente, por favor. De nuevo, siguiendo con esta idea de cómo están cambiando los líderes de opinión y el contexto, el contenido se vuelve low-fi, ¿no? En vez de high, ¿no? Low-fi, mientras que la producción en redes se fortalece y la producción informal se fortalece. Por un lado, la producción de contenidos en redes sociales va a tener un impacto importante porque no podemos levantar imágenes, no podemos tomar fotos, vamos a tener que recurrir a o fotos de stock o a nuestros empleados tomando imágenes y video en su celular, en su casa, con fondos informales, niños jugando atrás, ruidos. Entonces, definitivamente vamos a tener un tratamiento más creativo de los contenidos y de cómo estamos compartiendo contenido en redes sociales, que me parece va a quedar más allá de la pandemia. Y sin duda, nuestros presentadores están entregando material no tan pulido, intercambiando los sets de televisión por videoconferencias menos profesionales. Vamos a cambiar también nuestras expectativas de qué esperamos con respecto a estas imágenes perfectas y pulidas. Entonces, me parece que sin duda el contenido que vemos en redes sociales y la personalidad de nuestros informadores y líderes de opinión va a cambiar también en nuestra nueva normalidad, pasando la contingencia. La siguiente, por favor. Y con esto, la verdad es que cierro dejándoles como las siguientes ideas para mí importantes. Una, la salud se vuelve una prioridad cotidiana y hoy todas las empresas son de alguna manera empresas de salud. Los consumidores han cambiado sus hábitos por el virus y me parece que muchos de esos cambios de hábito se van a mantener post-contingencia. 3, el aislamiento social está cambiando estos comportamientos del consumidor y su consumo de Internet y de redes sociales. Nuestra relación
con el Internet es diferente. Es una relación más íntima, más personal, más cultural, y de las redes sociales y el uso de las redes sociales y la funcionalidad de las redes sociales. No es el momento de enfocarse en vender productos de forma tajante, es el momento de actuar con propósito. Los nuevos héroes son los que no pueden quedarse en casa y realmente quedarnos con la idea de que tenemos que ser significativos y útiles en la vida de los consumidores. Con eso abro a preguntas, dudas, comentarios. Ana María Cobos de Monterrey, ¿cómo estás? Ay, buenos días. Oye, Amanda, además de lo que comentaste que me parece súper pertinente, ¿cómo visualizas un poco el diálogo hacia el futuro? Ok, en el sentido de que estamos hablando todos de salud, hasta los que no nos dedicamos a temas de salud, pero ¿qué pasa con las que suelen ser nuestras audiencias normales? Te platico, actualmente estoy en el Planetario Alfa, en un museo de... Sí, conozco perfecto, sí, claro. Y hemos cambiado nuestra forma de dialogar con nuestros seguidores o con nuestros visitantes, pero Sí. específicamente nosotros que vivimos de la visita y actualmente no tenemos forma de que la gente nos visite, ¿cómo visualizas que viene un diálogo hacia el futuro en ese sentido? En términos de que regrese la gente a visitarte, o sea, que quieran salir de casa y visitar el planetario, ¿a eso te refieres? Fíjate que yo creo que más bien lo que creo es que vamos a tener que dialogar de manera distinta. Yo me Sí, imagino que vamos a hacer algo que no vamos a regresar a lo de antes. Creo que vamos a correcto. hacer las cosas de manera diferente. Y Sí, creo que me he pasado la última semana tratando de investigar, bueno, ¿y hacia dónde vamos? ¿No? Tratando de prever escenario, ¿cómo va a ser el nuevo diálogo para quienes, por ejemplo, la presencia de las personas era importante, ¿no? sí. Yo creo que si bien estamos hablando de una nueva dinámica, nuevos comportamientos, también hay una revalorización por el contacto, por salir, por no dar por un hecho muchas cosas. Entonces yo creo que vamos a ver sin duda cambios y seguramente nuevos comportamientos de convivencia social, pero también una nueva valorización por aprovechar y apreciar lo que sí tenemos y el salir. Entonces creo que la gente no, quizás al principio del regreso a la vida normal estemos un poco más temerosos y quizás no queramos salir inmediatamente, pero sin duda va a haber también una nueva valorización por ir y apreciar lo que sí tenemos. Entonces creo, quizás es un poco romántico en mi parte, creo que va a haber una nueva normalidad donde van a cambiar cosas, pero otras cosas no van a cambiar por completo. O sea, vas a seguir queriendo salir, convivir, pero tu expectativa quizás sea diferente con respecto a medidas de sanidad, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que la gente va a seguir queriendo ir a visitarte, pero creo que organizaciones, museos, universidades, sin duda, en su escenario de planeación, van a tener que entender muy bien la parte sanitaria y cómo comunican esa parte sanitaria físicamente en sus instalaciones. Muchas gracias. ¿Alguien más? Le damos la palabra a Jari Camino, que levantó la mano para una duda. Amanda, muchísimas gracias. Muy bien puesta la resignificación de lo que está pasando, la verdad, qué buen trabajo. A mí lo que me llama la atención es que este gran tema de darle propósito, conducir el propósito, comunicar con propósito, pues no estuviera antes, ¿no? Es decir, no estuviera antes quizás para agencias como la tuya o como las de muchos de los que estamos aquí, era algo que se veía venir, pero desde la trinchera del cliente, pues había otras agendas. Sí, sí, Y, coincido. Sí, perdón, sí, adelante. vaya, o sea, la reflexión o la pregunta es, Sí, ¿qué tanto los que comunicamos podemos empujar el proceso de toma de conciencia y de reorientación del propósito? Porque como tú sabes, pues si es bla, bla, bla y si es
si son copies inteligentes Sí. de propósito, pues se nos van a acabar en 2 meses. Entonces, Sí. ¿cómo sensibilizar? Es decir, ¿cómo empezar a cultivar empresas sensibles, empresas post todo esto, ¿no? Sí, gracias. A ver, yo creo que una de las grandes diferencias, sobre todo para México, entre el H1N1 y el COVID, sin duda es la valorización por la relación con empleados y, la relevancia de comunicar con propósito. Entonces, yo creo que las empresas y las marcas lo tienen clarísimo. O sea, me parece que esto nos ha servido, si a los comunicadores nos faltaba una forma de sacudir a nuestros clientes, me parece que este es, ¿no? Sin duda, sin duda. Y creo que también nosotros veníamos hablando de misión, visión y valores, ¿no? Como estos elementos totalmente intangibles, abstractos. Me parece hoy que la nueva narrativa corporativa debe regresar a los valores, debe tener muy claros sus valores y sobre todo su rol en la comunidad. ¿Qué está dejando mejor en este mundo en lugar de qué le está quitando al mundo? O sea, ya no es suficiente decir que no afectas. Hoy tienes que decir además qué es lo que estás contribuyendo, y creo que los clientes lo tienen muy claro. O sea, es parte de lo interesante de estos momentos, ¿no? Tiene un lado muy duro, muy difícil, pero también tiene unos aprendizajes muy valiosos y me parece que el rol del propósito es uno de ellos. En términos decías, hay marcas tradicionalmente de farma, de salud, sí. Se vuelven fuentes pues acreditadas para hablar de esto. Exacto. Y hay otras que no tanto y sin embargo le están metiendo. ¿Qué tan sostenible ves tú en el tiempo el que la educación en salud o la promoción en salud se vuelva también un trend? Muchísima. Más allá del virus, ¿no? O sea, porque una población bien educada en salud es mucho más barata de sostener para cualquier estado. ¿Me explico? Muchísima. Yo te diría 2 cosas importantes con respecto a eso. Me parece una que las empresas no de salud están perdiendo el miedo de hablar de salud en estos momentos, por un lado. 2, empresas como Chocolates Mars, ¿no? Mars, que es esta empresa enorme de chocolates, Bimbo, que habían pensado que por tener temas de pan y de dulces no podían hablar de salud. Hoy siento que ya tienen como el visto bueno, se quitaron la pena y hoy están hablando de ese tema. Eso es interesante. 2, me parece que hay 2 temas transversales que vamos a ver en la narrativa corporativa. Una es cambio climático y 2 es salud. Para mí esos son los 2 temas que van a perdurar más que nunca y que nada en estos momentos. Bueno, gracias. De nada. Gracias, Jari. Nos vamos con la pregunta que hizo Rebeca Kubli y después con Bravo Advance. La de Rebeca Kubli dice, ¿cómo sugieres elaborar contenido para negocios de comida? ¿De negocios qué, perdón? De comida. Ah, de comida, wow. Híjole, yo creo que uno de los temas que más me ha fascinado es justamente ver el cambio de comportamiento de la comida y de la cocina en la vida diaria de las personas. Estamos viendo más que ningún otro sector, ojo, es un sector muy golpeado, es un sector donde definitivamente estamos viendo muchos grupos de ayuda y estamos viendo que son como los nuevos héroes también, ¿no? Después de salud, yo te diría que las empresas de consumo y las empresas de comida hoy se vuelven como los segundos héroes, ¿no? Eso por un lado. 2, estamos viendo cambios interesantísimos de cocina en casa, de quienes están cocinando en la casa. Hay una nueva interconexión familiar en la cocina, interesantísimo. La búsqueda de recetas está en Google Trends hasta arriba, hay un pico de búsqueda de recetas, hay una nueva valorización por los carbohidratos, por ejemplo. En este momento también donde necesitas no solo ayuda psicológica, no, sino como comida que te apapache, los carbohidratos, hacer pasta, por ejemplo, identificamos en la escucha que hicimos, se volvió súper, súper interesante. Creo que también estamos viendo que consumidores locales, productores locales
y apoyar a la cadena de valor en el sector de alimentos está teniendo mucha fuerza. Entonces, hoy no solo estás viendo al restaurante, pero estás viendo quién te sirve, estás viendo quién te lo lleva, estás viendo quién lo produce. Entonces, la trazabilidad en el sector alimentario está cambiando muchísimo. Hay una nueva concepción de quiénes están involucrados para hacerte llegar la comida a tu mesa. Y eso creo que hay que apalancarlo, hay que aprovecharlo si eres una empresa de comida, y si eres una organización o un restaurante, es el momento para hacer alianzas que nunca habías hecho antes. La siguiente, de Felicitas Torres. Para promover servicios educativos universitarios, ¿cómo hacer para que sigamos con nuestra campaña sin ser insensibles? Bueno, sí, sin duda congruencia, sensibilidad. Yo creo que entender muy bien qué es lo que la gente está buscando, creo que va a ser muy importante para tu comunicación. Educación en línea siempre ha habido, creo que va a haber un nuevo respeto por la educación en línea, por maestrías en línea. Antes era como, si hiciste una maestría en línea, quizás no sea la mejor maestría o te fuiste por el camino fácil. Entonces, primero, creo que tenemos que darle un nuevo sentido a la educación en línea. Creo que es un muy buen momento para posicionar la educación en línea, por un lado. Y por otro lado, creo que hay que entender muy bien qué tipo de contenidos o información tu comunidad está buscando. No asumir que quieren ¿no? hablar o entender de ciertas cosas. Creo que ahí la escucha es muy importante. Estamos viendo además que también van a tener mucha más competencia. Condé Nast, por ejemplo, la revista Vogue está haciendo sesiones en línea, hizo todo como una especie de universidad virtual para informar y comunicar sobre el mundo del retail que está cambiando muchísimo. Entonces creo escuchar, 2, reposicionar la educación en línea y tener una acreditación formal, y 3, estar claros que vas a tener más competencia porque todo mundo le está entrando a compartir información y sobre todo a educar en estos momentos. Perfecto. La siguiente. Quienes ya estamos comunicando en el área de salud o productos farmacéuticos, ¿cómo no saturar con el tema? Sí, buena pregunta. Yo creo que de nuevo, creo que tienen una muy buena oportunidad para mejorar sus canales propios. Nosotros cuando hacemos estrategias de comunicación siempre hablamos de 4 canales. El canal ganado, que es justamente la parte tradicionalmente relaciones públicas, ¿no? La parte earned, la parte pagada, la parte de nosotros, que son nuestros canales propios, el owned, y la parte compartida. Entonces creo que para las empresas de salud es un increíble momento para invertirle a tus canales propios, porque hoy te van a estar buscando y visitando más que nunca. Entonces, definitivamente reevaluaría un poco tus canales propios. Uno, mantener información segura, responsable, es una responsabilidad enorme. Y creo que la parte de hablar con pacientes, porque hay una parte en donde es hablar de salud en general y otra parte es vivir y tener una comunicación dirigida a pacientes y familiares de personas afectadas. Y creo que ahí hay un área y un espacio muy interesante para las empresas de salud que pueden abordar y que pueden acercarse muchísimo en estos momentos. Y también es un muy buen momento para las empresas de salud para acercarse a doctores desde un ámbito no tan comercial, ¿no? De venta de un producto en particular, sino de información y de capacitación. Y también es un muy buen momento para acercarse con las asociaciones de pacientes. De nuevo, ofrecer contenido curado y especial para pacientes. Creo que ese es un muy buen momento para hacerlo y un gran diferenciador que solo ustedes pueden tener, a diferencia de otras marcas que están hablando de salud. ¿Cómo ves el futuro de los promocionales impresos, hablando de calendarios, tarjetas de presentación, etcétera? Sí, buena pregunta. Nosotros tuvimos hace poco un seminario con la directora de Weber Shandwick en China. Se nos hacía muy interesante porque hablar con China ahorita es como hablar con el futuro, porque ellos de alguna manera ya vivieron lo que hoy estamos viviendo en México y en América Latina. Y una de las cosas que nos decía es que
entendieron que para las poblaciones, más bien para la gente mayor, el segmento de la población de la tercera edad, regresar a métodos tradicionales como impresos, inclusive folletos, y también la radio era muy, muy valioso porque ellos tenían mucho menos confianza en las redes sociales y el Internet, y también no entendían el uso del Internet. Entonces, yo creo que también vamos a ver que la radio va a seguir teniendo mucha fuerza, por ejemplo, y métodos tradicionales, sobre todo para una población menos millennial, va a seguir siendo relevante por un tema de confianza. Siguiente pregunta. En el sector deportivo, ¿de qué manera se ve el restablecimiento del mismo y de qué forma, que no sean juegos de consola, sería correcto activarlo para las marcas que tienen dinero invertido en este ámbito? Buena pregunta. Es un reto, creo que importante. Creo que el deporte nunca va a dejar de ser importante. Creo que en el caso del mundo de los deportes va a haber una recuperación un poco más tardada por el quizás miedo en el corto y mediano plazo de estos grandes eventos, pero creo que los deportes se van a seguir manteniendo importantes en nuestra vida, más allá de las consolas. O sea, la gente extraña hoy el deporte, la pasión del deporte es irreemplazable y creo que tienen que estar seguros de eso. Lo que sí creo es que, de nuevo, los jugadores van a tener que jugar un rol diferente y los embajadores de marca que tengamos, que sean deportistas, van a tener un rol un poco diferente, similar al que mencioné de los influencers, en el sentido de que ¿no? Los Ronaldos del mundo viajando y solo hablando de mujeres ¿no? y ese rollo van a perder un poco de fuerza y vamos a ver un nuevo Rolando, un nuevo futbolista que tenga una mayor sensibilidad, por un lado, y dos, sí vamos a tener que ver qué cambios también van a haber en los eventos. Y creo que algo muy interesante va a seguir siendo el rol de las mujeres en los deportes. Creo que un poco dejamos de lado el tema de mujer, ¿no? Después del 9 de marzo, que fue el pico de la cobertura de la mujer, digamos, ahorita estamos hablando de salud y estamos hablando de contingencia, pero creo que algo que no podemos obviar y que va a regresar con fuerza es el rol más neutral en los deportes y el rol de la mujer en los deportes. Y creo que también va a haber más fantasy. Si bien el fantasy estaba muy asociado al NFL y a un rollo más americano, creo que vamos a ver que equipos o ligas en México van a querer también tener esas posibilidades. Amanda, buenos días, ¿cómo Sí, estás? hola, Amparo hola. Carpenter, qué gusto verte. Sí, rara sin los chinos, pero ese look COVID. Oye, sí, rarísimo. Bueno, veme a mí con hoodie, entonces Exacto. estamos iguales. Creo que nunca nos habíamos visto así. Totalmente. Oye, te quiero felicitar por el webinar. Muchas La verdad es gracias. que buenísima y tengo que admitir que me metí, cuando vi que nadie decía nada, dije rápido, voy a hacer una pregunta. El día de hoy en la mañana seguramente viste el reporte del panel científico con respecto al COVID y algo que me llamó muchísimo la atención fue el uso de fuentes. Sí. Seguramente notaste que el gobierno está estimando el nivel de movilidad a partir de un eje estadístico, un eje de redes sociales, Twitter, lo cual me llamó muchísimo la atención. Mucho. Y inclusive la herramienta de uso de iPhones en la calle, que en específico el uso de iPhones en la calle, me encantaría saber tu opinión porque parecería ser que están representando solamente un segmento a nivel socioeconómico medio alto. No estoy diciendo que el nivel socioeconómico bajo no tenga acceso a redes o a teléfonos móviles, ni mucho menos, pero sí las fuentes parecería ser que están más ligadas a conexiones constantes con niveles de datos altos y con teléfonos con GPS prendidos. Entonces, me encantaría saber cuál es tu opinión con respecto al uso de fuentes del gobierno. Mi opinión con respecto al gobierno y sus usos de fuentes, me sobran comentarios editoriales al respecto, pero siendo profesional, me parece que el offline y el online van a interactuar cada vez más, ¿no? Y creo que hoy estamos viendo eso. Si bien es importante tener la fuente de salud, estamos viendo
también la fuente de redes sociales como indicadores de comportamiento social. Entonces, sí creo que eso es una tendencia. ¿Qué tan fidedigna es y qué tanto abona al algoritmo que tiene el gobierno? La verdad no sé, ¿no? Y eso es cuestionable, pero sí creo que en México, sobre todo, va a haber una nueva valorización por todo lo que está en redes sociales y en Internet como nunca antes. O sea, eso sí creo que es importante. El tema del iPhone, pues hay gente que lo saca pagos, o sea, ¿no? El iPhone me parece sí más gama alta, pero también matizaría porque hay mucha gente que tiene buenos teléfonos con ingresos medios, ¿no? Entonces, yo lo que te diría con respecto a eso es esta nueva integralidad del off y del on cada vez más, ¿no? Vamos a ver mucha mayor conexión en ese sentido. Ese sería un poquito mi takeaway. ¿Qué tan real es? No sé, pero también este gobierno siempre tiene otros datos, entonces, no sé. Me encantó, mil gracias. Me encantó. Can I quote you on that? Buenísimo. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Siguiente pregunta. Tienes una fuerza de ventas que estaba acostumbrada al trabajo en campo y hoy está en casa. Todos los laboratorios quieren contactar al médico por visita virtual. ¿Qué recomendarías? Sí, creo que todos, en todos nuestros negocios, estamos viendo una nueva flexibilidad que nunca habíamos visto antes. O sea, creo que la dinámica de trabajo hoy tiene que ser flexibles, los equipos tienen que ser flexibles y la fuerza de venta no es una excepción. O sea, creo que la fuerza de venta va a empezar a tener y entender mucho mejor el CRM. Creo que la fuerza de venta había apostado mucho a la química, al contacto humano y va a tener que establecer e integrar nuevos mecanismos de seguimiento y de conexión para generar leads. Entonces creo que el CRM se va a volver súper relevante en el tema de fuerza de ventas. ¿Qué pasará con los medios escritos que dependían de los avisos publicados en medio físico que ahora ya no tienen pauta? Eso ha sido una constante, o sea, creo que sin duda la pauta está bajando, sí hay una baja de pauta, lo estamos viendo nosotros con nuestros clientes, la pauta pagada está bajando, está teniendo un impacto fuerte, la gente se está yendo mucho más a digital, pero creo que los medios ya venían conceptualizando eso y midiendo eso y un poco ya tenían un poco medidas en ese sentido. Creo que el acceso a la información y los artículos de opinión, por ejemplo, han cobrado mucha relevancia. O sea, yo veo que estamos compartiendo artículos de opinión otra vez, que eso es interesante, ¿no? Los opinadores, las plumas están generando mucho contenido y creo que van a encontrar otra vez un nuevo balance, ¿no? O sea, creo que en el corto plazo sí se va a ver impactado, como ya sabíamos, pero que también la noticia y la fuente y sobre todo los medios escritos como contrapeso, sobre todo en este país, sigue siendo muy relevante. Gracias. En cuanto a la implementación de campañas de asuntos públicos en medios, ¿consideras que es momento de pausarlas? Yo creo que sí es momento de revalorizar todo y volver a medir muy bien qué queremos decir y sobre todo con qué objetivo. Creo que esta idea que les decía de ser ágiles y jugar un rol significativo aplica no solo a mercadotecnia, pero también aplica a la función pública, ¿no? O sea, ¿qué queremos decir y qué rol estamos jugando y qué papel estamos jugando en la vida de las personas? No solo es para las marcas, sino más bien es la función principal del sector público. Creo que el sector salud tiene que mejorar sus canales de comunicación y de información. Creo que eso va a mejorar. Creo que también dinámicas en donde diferentes especialistas eran muy secos, muy cerrados, va a cambiar. Creo que también vamos a ver una nueva cercanía con el mundo científico. Creo que la personalidad de científica y de doctores, esta secrecía, este mundo un poco cerrado, va a cambiar y esta contingencia los está obligando a cambiar y los va a abrir. Entonces yo sí insisto que los nuevos líderes de opinión van a ser enfermeras que sean buenas voceras, doctores que tengan mucha personalidad,
gente que no estábamos acostumbrados a ver hablar, van a estar hablando más y esos van a ser nuevos líderes de opinión que van a competir con los líderes que ya conocemos. Gracias. Le damos la palabra a Jorge Mireles. Hola Amanda, Hola. habla Jorge Mireles de México Libre de Corrupción, mucho gusto verte por acá. Ay, qué gusto. Oye, fíjate que bueno, nosotros como asociación, nuestro tema principal es la corrupción. Buscamos que haya, construir un país libre de corrupción, como bien lo sabes tú. Sí. Y hemos notado que hay un crecimiento impresionante en redes sociales de contenidos. Ante esta ola de contenidos de personas como tal, que antes no compartían cosas y ahora están compartiendo cuando hacen ejercicio en casa o por un poco ansiedad y entonces tratan de llenarlo con redes sociales, además de las marcas, además de las instituciones y además de todo el contenido del COVID, del gobierno y de las noticias del mundo en general. ¿Cómo podemos hacer para destacar un poco o para que lo que presentamos pueda tener el impacto que la gente necesita ver en contenido de redes, ¿no? Sí, sin duda es un reto, hay una sobresaturación de información, pero por lo mismo hay que curar muy bien la información. Creo que el momento de la creatividad es increíblemente poderoso, entonces sin duda creo que el destacarte tiene que ser muchas veces por creatividad y por información bien curada, o sea, esos estandartes de calidad solo se remarcaron más en estos tiempos. Dos, creo que como organización civil, la oportunidad de ser alianzas en un entorno en donde las empresas están buscando ayudar es un momento increíble que tienes que capitalizar. Si antes el mundo del sector social y el mundo corporativo se habían distanciado mucho y eran como enemigos, hoy estamos viendo que se necesitan y que a los grandes problemas soluciones multisectoriales. Y creo que las empresas y este rol de propósito y de jugar un rol comunitario, de buen vecino, es tan importante ahorita. El rol de las organizaciones se volvió naturalmente más importante porque ustedes llegan y tienen una credibilidad que a veces las empresas no tienen. Entonces, si bien tu reto es distinguirte en información, yo también buscaría en este momento estratégicamente apalancarte con otros grupos, con organizaciones internacionales, que también es interesante en este mundo de hoy que todo el mundo está viviendo lo mismo. La Organización Mundial de Salud y los Objetivos del Desarrollo, estos grandes retos globales, se vuelven más cercanos a nosotros y es el momento para forjar alianzas poderosas que te generen una historia y un contenido importante y eso te va a hacer distinguir, ¿no? Por un lado. Y creo que la escucha, o sea, entender qué es lo que la gente quiere saber más y sobre todo medir muy bien, ¿no? Hablamos de esta cadencia entre la temporalidad y la información que estamos buscando. Cuando esto empezó, todo el tema era un nerviosismo, todo el mundo quería saber de salud. Hoy estamos en una especie como de nueva normalidad en la cuarentena que también está abriendo que gente empiece ya a explorar algunas cosas que quieren comprar, ya están buscando otras cosas, ya no solo quieren escuchar de COVID. Entonces yo creo que hay una necesidad como nunca de estar entendiendo, leyendo e identificando lo que tu comunidad necesita y quiere saber y enfocarte en eso y no querer abarcar todos los temas y tener una opinión sobre todas las cosas. Muchas gracias, Amanda. Un abrazo. Gracias, Amanda. ¿Te podemos dar otra pregunta? ¿Tú cómo lo ves? Sí, claro, si quieren tomamos esta última por respetar los tiempos de todos, pero con mucho gusto. Perfecto, entonces cerramos con esta última. ¿Qué ves en el sector turístico? Ay. Mira, nosotros con un cliente que es que está en el mundo turístico, la verdad es que este momento lo estamos usando de mucha planeación estratégica, de mucha identificación. Creo que la gente va a regresar a viajar, pero con nuevas necesidades de salud y de entender qué tan cerca están de espacios y respuesta de salud. Es decir, los destinos van a tener que resaltar mucho más
su capacidad de responder en momentos de crisis, es decir, darle certeza a la gente que viaja, y van a tener que tener una relación más directa con respecto al tema de salud. Es decir, si yo me voy a un destino, hay hospitales cerca, qué capacidad tienen de respuesta, cómo me van a cuidar, creo que va a ser muy importante. Entonces, el mensaje de salud, no solo de wellness, ¿no? En turismo estábamos muy enfocados al gimnasio, la alberca. A wellness creo que nos vamos a regresar a ligar destinos con respuesta de salud y cercanía y capacidad de respuesta en materia de salud. Y dos, sí creo que vamos a regresar. Va a ser un regreso lento, pero que también ahorita tenemos que aprovechar muchísimo para generar contenidos, porque también estamos añorando viajar y añorando ir a lugares y destinos que queremos y que extrañamos. Entonces creo que la nostalgia va a jugar un rol en la comunicación del turismo muy importante. Perfecto, pues muchísimas gracias por esta presentación, Amanda. Fue un placer haberte tenido con nosotros en este webinar. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por su tiempo y en contacto para lo que necesiten. Y muchas gracias al público por haber estado con nosotros. Les vamos a compartir dicha presentación con los contactos de Amanda y esperamos verlos en otros eventos de Mercados.0. Gracias. Gracias, Amanda. Nos vemos. Bye, gracias. Gracias, Amanda. Bye, bye.